Buenas tardes. Bueno, soy la licenciada Idelisa Navarro Coronado. Soy especialista en nutrición clínica y renal. El servicio donde pertenezco al Hospital Cayetano Heredia es el servicio de nutrición y dietética. Soy la responsable de la consulta externa. Hoy día vamos a tratar sobre el tema de la reducción y el control de la anemia materno-infantil. Adelante con la presentación. Vamos a hablar sobre la reducción y control de la anemia materno-infantil. La anemia es un problema estructural que se acentúa por las desigualdades económicas, sociales y culturales que se manifiestan en pobreza, precariedad de las condiciones de la vivienda, en especial respecto al acceso del agua y del saneamiento ambiental, ¿no? El desconocimiento de las familias sobre la importancia de la alimentación saludable y las prácticas de higiene, entre otros factores. Todo ello atenta contra el desarrollo integral de los niños y las niñas y por ende contra el ejercicio de sus derechos en el presente y en el futuro. La anemia es uno de los problemas de salud más importantes. Las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS 2016, sugieren que afecta a alrededor de 800 millones de niñas y niños menores de 5 años y mujeres que en su prevalencia se han mantenido entre el 41.9% en el 2011 y el 41.7% en el 2016. Latinoamérica muestra un promedio de 22% y el Perú se encuentra muy por encima de esta cifra, con 32%. Esta deficiencia tiene además un gran impacto en el desarrollo emocional, cognitivo y motor de las niñas y niños menores de 36 meses. Y por ser un problema de salud multicausal, debe ser abordado de manera intersectorial e intergubernamental, de modo que se garanticen intervenciones efectivas que aborden los distintos factores asociados y sean capaces de reducir su incidencia en gestantes y menores de 6 a 36 meses de edad. Si bien es cierto que el Estado ha emprendido importantes iniciativas para reducir la anemia, pero también lo es que estos esfuerzos no han sido suficientes, ¿no? Las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud en 2016 sugiere que la anemia afecta a alrededor de 800 millones de menores de 5 años. Su prevalencia se ha mantenido, como le vuelvo a repetir, entre 41.9% en el 2011 y el 41.7% en el 2016. En Latinoamérica es un promedio de 22% y en Perú un promedio de 32%. Es en este marco que se formula el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, ¿no?, que plantea la articulación intersectorial e intergubernamental de intervenciones efectivas, principalmente a cargo de los sectores de salud, educación, vivienda, agricultura, producción, cultural, mujer y poblaciones vulnerables, desarrollo e inclusión social, economía y finanzas, ambiente, interior, defensa, trabajo y transporte, así como también la de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y sus competencias, priorizando la gestión articulada en los territorios con mayor prevalencia de anemia en el país. Asimismo, se establecen responsabilidades, resultados, indicadores y metas actualizadas al 2021 para los actores involucrados, ¿no? El plan enfatiza las intervenciones durante el primer año de vida, considerando que la edad crítica para intervenir y lograr resultados frente a la anemia son los primeros meses, en los que se concentra el 60% de los casos en el ámbito nacional. Se plantea elevar en los primeros 180 días del 12% al 80% el porcentaje de niños de 4 meses que reciban sulfato ferroso en los establecimientos de salud. Bueno, como vemos, pues es un plan intersectorial que implica a todos los sectores de la sociedad, ¿no? A todos nuestros sectores, no es solamente de la parte de salud, sino están involucrados, pues, todos los, inclusive hasta los gobiernos regionales y los gobiernos locales. La anemia infantil.
En el Perú, la anemia es más grave que la desnutrición crónica infantil. No obstante, debido a que en los menores de 3 años, ella alcanza la condición de severa y por ser este un periodo de rápido crecimiento, se ha priorizado a este grupo etario para todas las intervenciones y acciones que emprende el Estado. Es así como en el año 2017 la anemia afectó al 43.6% de niñas y niños menores de 36 meses de edad a nivel nacional, por lo que representa un grave problema de salud en el país. Según el INEI, en el 2017, la prevalencia de la anemia es más alta en el área rural, donde afecta a más de la mitad de niñas y niños menores de 36 meses, o sea, al 53.3%, mientras que en las zonas urbanas es de 40% en promedio. Debe destacarse asimismo que este problema afecta en mayor dimensión a las niñas y niños de hogares del quintil más pobre que a los de los hogares del quintil menos pobre, que vienen a ser el 26.3%. Otro factor determinante en la anemia es el nivel de educación de la madre. En el caso de las niñas y niños cuyas madres no tienen nivel educativo alguno o cuentan solo con educación primaria, la anemia afecta al 52%, mientras que cuando las madres tienen educación superior, esta proporción se reduce al 34%. Esta información permite concluir que la anemia afecta a gran parte de la población menores de 36 meses, siendo la más afectada aquella que vive en condiciones de pobreza. Entre el 2011 y el 2017 se registraron incrementos tanto en el ámbito urbano, más 2.5 puntos porcentuales, como en el rural, que es de 3.7 puntos porcentuales. Además, en el periodo del 2014 al 2015 se observa una reducción significativa de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses de edad, con mayor fuerza en el área rural. Entre 2015 y 2016, a su vez, la anemia se redujo en el área urbana, pero se incrementó en el área rural. Por otro lado, según el Ministerio de Salud, los valores de corte de la concentración de hemoglobina para definir el tipo de anemia en niños de 6 a 59 meses son: 1. Sin anemia es igual o mayor a 11 gramos por decilitro. Anemia leve de 10 a 10.9 gramos por decilitro. Anemia moderada de 7 a 9.9 gramos por decilitro. Y anemia grave a los menores de 7 gramos por decilitro, ¿no? O sea, al respecto, el 43% de las niñas y niños con anemia de 6 a 35 meses, el 27.8% presenta anemia leve, el 15.5% anemia en condición moderada y solo el 0.4% anemia grave. No obstante, es preciso notar que la anemia moderada se ha venido reduciendo en los últimos 7 años, del 2010 al 2017, cuando ha pasado de 22.8% a 15.5%. Por el contrario, la anemia leve y la anemia severa se han mantenido en los valores de 27% y 0.4% para los mismos años de referencia. A nivel de ámbito de sierra y selva rural son los más afectados, con valores superiores al 50%. El grupo etario más afectado es el de 6 a 11 meses de edad, en el que alcanza el 59.6%, siendo el periodo más crítico para el desarrollo infantil temprano, dado la acelerada evolución neurológica que se registra en esta etapa de la vida. Entonces, la alta prevalencia de anemia entre las niñas y los niños de 6 a 8 meses de edad, que es el 59.2%, podría estar relacionada con las reservas de hierro formadas durante la gestación y al momento del parto. Asimismo, el bajo peso al nacer, inferior a 2.500 gramos, a 2,5 kilos, el nacimiento prematuro antes de las 37 semanas de gestación, el embarazo adolescente, son condiciones de riesgo
que podrían favorecer la prevalencia de anemia en niños menores de 12 meses de edad. A ello se suma que la tercera parte de las mujeres embarazadas tienen anemia, o sea, un 29.6%, cifra que se ha mantenido en los últimos 5 años. Las necesidades de hierro desde los 4 meses de edad se incrementan aceleradamente, lo que no es cubierto por la lactancia materna y por ningún otro alimento, de modo que resulta necesario ingerirlo de otra manera. Además, según información de la ENDES, las niñas y niños de 4 y 5 meses presentan valores de anemia de 5.3% y 10.1% respectivamente, ¿no? Es importante considerar que el 50.5% de la población de niñas y menores de 3 años tienen seguro integral de salud. El 23.7% está asegurado por salud y el 25.7% no cuenta con ningún tipo de seguro, ¿no? Ni MINSA, ni SIS. Estos datos revelan que podrían existir mayores riesgos de enfermedad en el grupo que no accede a ningún sistema de prestación de estos servicios, ¿no? Entonces, según eso, vemos los factores determinantes y el modelo conceptual de la anemia. La anemia es producida por múltiples causas y su prevalencia puede explicarse por diversos factores y determinantes sociales. En el Perú, ella es motivada principalmente por deficiencia de hierro y se presenta cuando la hemoglobina en la sangre ha disminuido por debajo de un límite esperado, ¿no? Entre esos múltiples factores destaca de manera directa la ingesta, la pobreza, ¿no? O sea, son problemas que agudizan el problema de la anemia en el Perú. Las condiciones de vivienda y el saneamiento, las malas prácticas de higiene, el escaso o nulo conocimiento y educación sobre la anemia, entre otros factores, ¿no? Conocer cuáles son los determinantes de la anemia es una condición necesaria para la comprensión del problema y la identificación de políticas públicas basadas en las intervenciones efectivas que permitan abordar de una manera eficiente su reducción en el Perú. Los principales determinantes de la anemia en el Perú son la prematuridad y el bajo peso al nacer. Este factor depende de la salud y del estado nutricional de la madre durante el embarazo. El embarazo adolescente, la anemia durante el embarazo y la presencia de enfermedades infecciosas agravan la situación de la madre gestante. En el Perú, el 22.8% de las niñas y niños nacen prematuros y el 7.3% con bajo peso, según el INEI de 2018, el Instituto Nacional de Estadística. Respecto al embarazo adolescente, entre los años 2016 y 2017, se registró un incremento de 12.7% a 14.4% a nivel nacional de las adolescentes entre 15 y 17 años de edad alguna vez embarazadas, ¿no? En el área rural, este aumento fue del 22.7% a 24.0%, y en el área urbana de 9.8% a 11.8%. Entonces, como se nota, pues va aumentando, ¿no? Otra de las causas es la disminución de la lactancia materna exclusiva. Aunque la leche humana contiene bajas cantidades de hierro, la biodisponibilidad de este mineral es elevada, ¿no? Del orden del 50%. Durante los 2 primeros meses de vida, el recién nacido experimenta un descenso fisiológico de su hemoglobina. Un niño a término y alimentado exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses de vida tiene menor riesgo a desarrollar anemia. La lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses ha sufrido una reducción de 8.1 porcentuales entre el 2013 y el 2017. En los niños de 5 y 6 meses de edad, la lactancia materna exclusiva es de 50%. Hay baja adherencia al tratamiento. Desde el año 2013, el Estado peruano
implementó un cambio en el insumo para ofrecer micronutrientes en polvo. Contienen hierro, ácido fólico, zinc y vitaminas A y C, ¿no? Que de acuerdo con la evidencia son más efectivos en la reducción de los niveles de anemia, según la OMS en el 2012. Sin embargo, el 70% de los menores de 36 meses no consumieron suplemento de hierro. El consumo de este suplemento se ha visto afectado por las siguientes razones, ¿no? Por el lado del personal de salud, desconfianza por lote contaminado que obligó a retirar todos los sobres entregados, cambio en las recomendaciones generales del consumo y la preparación del micronutriente. El personal de salud no muy convencido, pues solo se les exige que den información y distribuyan los pocos recursos para hacer seguimiento a través de las visitas domiciliarias, ¿no? Entonces, tenemos un personal de salud que a veces no está bien informado, no puede dar una buena consejería y también pues no hay personal suficiente, no hay recurso humano suficiente como para poder realizar las visitas domiciliarias y poder asegurarnos de que este micronutriente pues está siendo consumido, ¿no? Por el lado de los usuarios, mezclarlo con comida caliente, ¿no? Ausencia de lavado de manos antes de preparar los alimentos y discrecionalidad del cuidador principal de suministrar el micronutriente al menor, ¿no? Se mezcla, pues no hay una buena, digamos, una buena información sobre el uso de este micronutriente, que cómo debe de hacerse y cómo debe de dárselo al niño, ¿no? Por el lado del entorno también la costumbre de preparar sopas y alimentar con esta preparación a las niñas y niños y resistencia a lo foráneo, o sea, a lo que da el Estado más aún, ¿no? Y los aspectos culturales que influyen en la alimentación de las niñas y los niños. En resumen, solo 3 de cada 10 niños menores de 3 años consumen suplemento de hierro. En el Perú, 28% de niños nacen prematuros y el 7.3% con bajo peso, ¿no? El embarazo adolescente entre 15 y 17 años durante 2016 a 2017 se incrementó del 12.7% a 14.4% a nivel nacional. En el área urbana fue igual al área rural. Entonces tenemos más embarazadas adolescentes pues, ¿no? en las dos áreas. La pobre ingesta de alimentos ricos en hierro. Los hogares peruanos tienen un consumo de hierro de origen vegetal cuya biodisponibilidad pues, y la absorción intestinal es baja, ¿no? A ello se suma que esta absorción se ve interferida por la presencia de inhibidores en la alimentación, como los mates, el café, el té, las infusiones de consumo habitual en la población, ¿no? El 67.5% de niñas y niños de 6 a 9 meses de edad han recibido alimentos de origen animal, mientras que el 92.6% del grupo de niñas de 12 a 17 meses recibieron alimentos de origen animal indispensables para la prevención de la anemia. El 71% de niños de 6 a 8 meses fueron alimentados por lo menos 2 veces al día, cuando este grupo etario necesita 3 comidas y un refrigerio, mientras que el 70% de niños de otras edades recibieron 3 o más alimentos, ¿no? Entonces vemos que no estamos alimentando lo suficiente a nuestros niños. Y también vemos también que el hierro pues, vegetal no tiene la biodisponibilidad necesaria, ¿no? Y la absorción intestinal es baja. Entonces creemos también muchas veces en que dándoles alimentos vegetales podemos combatir la anemia cuando no es así, ¿cierto? El 71% de niños, como les decía, fueron alimentados por lo menos 2 veces al día. Entonces, 2 veces al día no es suficiente para alimentar a un niño tampoco, ¿no? Desde el año 2004, el país implementa la fortificación con hierro y otros micronutrientes, con niacina, con ácido fólico, con vitamina B1 y B2, en la harina de trigo, de consumo humano, de producción o comercialización nacional, importada o donada, medida que fue aprobada mediante decreto supremo, pero esta medida no ha tenido el efecto esperado en el incremento del hierro, ¿no? Debido a que, entre otros motivos, su uso no ha sido generalizado,
Eso a su vez responde al limitado control de la fortificación, que no solo debe aplicarse a 12, según el decreto supremo, disponen la fortificación obligatoria con micronutrientes de la harina de trigo destinado al consumo humano en el territorio nacional y de los productos derivados, el 22.8% de niños siguen naciendo prematuros y el 7% con bajo peso, ¿no? En el Perú, entre el 2016 y el 2017, de 12.7 a 14.4% fue el embarazo en adolescentes, entre 15 y 17 años, ¿no? Durante él se incrementó a nivel nacional, ¿no? En estos dos puntos conceptuales. En el área urbana, este aumento fue igual que en el área rural. En el área rural, este aumento fue de plan multisectorial de lucha contra la anemia a las empresas registradas y también a los productores locales del interior del país. A ello se suma el bajo consumo de pan de la población peruana, ¿no? O sea, la tercera parte en comparación con Chile, por ejemplo, 30 kilos versus 90 kilos per cápita respectivamente, ¿no? O sea, esto último refuerza la necesidad de buscar otros alimentos para ser fortificados con hierro o de mejorar la disponibilidad de alimentos ricos en hierro, ¿no? Alta prevalencia de infecciones respiratorias y las diarreas, la enfermedad diarreica aguda y la infección respiratoria aguda son frecuentes en las niñas y niños menores de 36 meses y ocasionan la mayor morbilidad de la población que vive en la pobreza con una educación insuficiente de la madre y un inadecuado saneamiento, ¿no? El 14.4% de las niñas y niños menores de 36 meses tuvieron enfermedades diarreicas, el 15% padecieron una infección respiratoria aguda. Episodios de EDA a partir de los 6 meses de edad acarrean pérdidas importantes de micronutrientes como el hierro y el zinc. O sea, el acceso al paquete integrado de servicios para niñas y niños menores de 36 meses está compuesto por las vacunas contra el neumococo para prevenir enfermedades graves como la otitis media o la neumonía, y el rotavirus para prevenir el virus que causa diarrea, sobre todo a bebés y niños pequeños. A ello se suma la asistencia al control de crecimiento y desarrollo, el consumo de suplementos de hierro. Actualmente, solo el 15% de menores de 36 meses reciben todo este paquete integrado de servicios, ¿no? La atención prenatal también permite identificar riesgos y anomalías durante el embarazo, tanto en la madre como en el feto. Quienes no controlan su embarazo son más vulnerables a tener complicaciones, ¿no? Actualmente solo el 21% de gestantes reciben el paquete integrado de servicios, ¿no? La falta de agua segura y de saneamiento en el hogar. El agua es un agente esencial para la salud de los niños y niñas. Si está contaminada, se convierte en uno de los principales vehículos de transmisión de enfermedades, ¿no? En el Perú, solamente el 27% de las viviendas cuentan con agua clorada, ¿no? Las prácticas de higiene inadecuadas en el hogar. El lavado de manos resulta la práctica de higiene más efectiva para reducir las fuentes de contaminación de los alimentos y el control de enfermedades gastrointestinales en las niñas y niños, ¿no? Menores de 36 meses. Se sabe que menos del 50% de las madres se lavan las manos en momentos críticos, es decir, antes de comer, antes de preparar los alimentos y después de manipular, pues, servicios higiénicos, ¿no? O de cambiar a los bebés también, ¿no? El desconocimiento de la población sobre cómo prevenir la anemia y sus consecuencias. Las comodidades, las familias, las madres y los trabajadores de salud necesitan estar bien informados acerca de los beneficios para la salud, así como lo de los efectos colaterales también, ¿no? De la suplementación con hierro. De tal modo, el acceso a la información, a la educación sobre la anemia, sus causas y las consecuencias negativas que conlleva en el desarrollo infantil es un factor determinante que se traduce en la transmisión efectiva de mensajes que orienten el cambio de comportamiento de las madres gestantes, ¿no? Los padres, los cuidadores principales de niños y niñas menores de 36 meses para la prevención y la reducción de la anemia, ¿no?
El embarazo del adolescente, la proporción de mujeres que alguna vez estuvo embarazada entre los 15 y los 19 años es de 13.4%. Y estos datos se mantienen en los últimos 5 años. En el caso de las adolescentes con nivel de educación primaria, esta cifra es de 44.7%, en el área rural 23.2%, en la selva 22.6% y en los hogares más pobres 24%. De ahí que los niños y las niñas de madres adolescentes tengan alta probabilidad de ser prematuros y por tanto mayor riesgo de anemia. Pero, ¿qué intervenciones están haciendo para reducir la anemia? ¿Qué intervenciones están haciendo? Tomando como referencia los determinantes de la anemia, se han identificado intervenciones directas y transversales que se deben implementar para prevenirla y reducirla en 3 grupos poblacionales claves, ¿no? En las mujeres en edad fértil, en las madres gestantes, en niñas y niños menores de 36 meses, priorizando a los menores de 12 meses, ¿no? Considerando la evolución de la anemia en el país, el grupo etario más afectado es el compuesto por las niñas y niños de 6 a 11 meses, que representan alrededor del 59.6% de la niñez menor de 1 año que padece esta deficiencia de hierro, ¿no? Priorizar las intervenciones en este grupo de edad se convierte en una ventana de oportunidad para enfrentar a la anemia, ¿no? Se necesita asegurar la captación temprana de gestantes y niñas y niños menores de 1 año de edad, con la finalidad de implementar las intervenciones tempranas de prevención y tratamiento de la anemia. A continuación se describen las intervenciones que se desarrollarán durante la ventana de oportunidad antes señalada, ¿no? La captación temprana, la entrega de hierro y ácido fólico a mujeres adolescentes, la prevención del embarazo adolescente a través de acciones educativas en colegios, coordinadas con los establecimientos de salud, la atención prenatal desde el primer trimestre, la captación temprana de la gestante desde el primer trimestre permitirá que se realicen los 4 exámenes auxiliares, VIH, sífilis, orina y hemoglobina, ¿no? Con el propósito de conocer su situación de salud. Además, deberá recibir el suplemento de ácido fólico y hierro desde la semana 14 de gestación, ¿no? Se brindará información para la atención del parto en el establecimiento de salud que permitirá realizar la práctica de corte tardío del cordón umbilical como medida efectiva para la prevención de la anemia en las niñas y en los niños recién nacidos, ¿no? La prevención temprana, la lactancia materna exclusiva, se promoverá la práctica de la lactancia desde el momento del nacimiento en el establecimiento de salud, ¿no? La OMS y la Academia Americana de Pediatría concluyeron que la lactancia materna y el uso de la leche humana confieren beneficios nutricionales y no nutricionales únicos a las niñas y niños, ¿no? Y también a las madres el menor riesgo de diabetes tipo 2, de cáncer de ovario, de mamas y de depresión postparto. Estas organizaciones, pues, la OMS, basadas en evidencias, recomiendan la lactancia materna exclusiva por 6 meses, para luego, pues, además de los alimentos, continuar con la lactancia materna hasta el año de edad o hasta los 24 meses. La lactancia materna es un mecanismo importante para prevenir enfermedades infecciosas en niñas y niños, así como contribuir al vínculo de apego madre-hijo, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Con la suplementación con hierro y la consejería a partir de los 4 meses. Vamos a dar lucha contra la anemia. Debido a que la anemia en niños y niñas de 4 a 5 meses es el 10%, el valor que se incrementa súbitamente a 60% a los 6 meses, la suplementación preventiva con hierro debe brindarse a los 4 meses de edad. Esta implementación debe ser inmediata, pues la normativa de salud del MINSA del 2017 contempla la suplementación a partir de esta edad.
Asimismo, debería fortalecerse también la capacidad del personal de los establecimientos de salud para las consejerías que ha de acompañar la entrega del suplemento, ¿no? Hay que capacitar bastante a todo el personal de salud para que podamos transmitir una información correcta y hablar el mismo lenguaje todos, ¿no? Eso es muy importante. La recuperación oportuna a partir de los 6 meses, dice, dado que a los 6 meses el porcentaje de anemia se incrementa súbitamente, es importante el tamizaje de hemoglobina o a partir de esta edad y según los resultados, los niños y las niñas que no tienen anemia continúan con la suplementación en gotas o micronutrientes. Quienes sí la padecen inician un tratamiento con jarabe de sulfato ferroso, complementación que se formulan las siguientes intervenciones, ¿no? Se construye, bueno, el padrón nominal georreferenciado y sectorizado, ¿no? El padrón nominal permite identificar a los infantes y a sus madres. Cuenta con la información de la dirección, el establecimiento de salud donde se atienden, se actualiza con cada atención y el número de documento de identidad. Todo ello permite intercambiar información en diferentes bases de datos, ¿no? Como las prestaciones de la red de establecimiento de salud del MINSA, ¿no? El uso del padrón nominal permitirá contar con el dato de denominador para estimar la proporción de niños y niñas que reciben las intervenciones priorizadas, ¿no? En este plan. El esfuerzo estará centrado en incrementar el número de niñas y niños registrados en el padrón nominal antes de los 30 días, de manera que a los 4 meses más del 90% pueda recibir el suplemento del hierro, ¿no? También es importante el inicio temprano del trámite del DNI, cuyo código único facilita el seguimiento nominal y el cruce de información con las diferentes fuentes de datos de las prestaciones, ¿no? Con estos insumos, pues se elaborará un mapa sectorizado del distrito en el que se puede ubicar a las niñas y niños menores de 12 meses, con énfasis en los de 4 y 5 meses. Se coordinará con la RENIEC y el MINSA la incorporación de información, donde el punto de referencia del niño o niña será el hogar donde reside y que facilitará los procesos de seguimiento nominal, las visitas de acompañamiento, la generación de alertas de acceso a los servicios considerados en el plan, ¿no? La información será recogida de manera más fácil y actualizada, ¿no? Y también será más fácil también la visita periódica a sus hogares, ¿no? La visita domiciliaria para el seguimiento del consumo de suplemento de hierro. Considerando que solo el 30% de las niñas y los niños de 6 a 36 meses consumieron el suplemento en la semana anterior a la encuesta, no basta con asegurar la entrega del insumo en el establecimiento de salud, ¿no? También se requiere confirmar el consumo de suplementos a través de las visitas domiciliarias en el hogar, ¿no? ¿Cómo sabemos si le están dando o no les están dando? Así se asegura el consumo del suplemento de hierro y se fomentan prácticas alimenticias saludables y ricas en hierro. Estas visitas de seguimiento serán priorizadas en todos los niños y niñas menores de 4 y 5 meses y de 6 a 11 meses con diagnóstico de anemia, ¿no? La actividad será realizada principalmente a través del servicio de acompañamiento a familias, ¿no? Que se promoverá que las niñas y los niños reciban la atención integral en los establecimientos de salud de manera oportuna, también garantizando a las madres y a los padres reciban los suplementos de hierro que dejarán en las cunas para los días de la semana que se atienda a la niña o al niño usuario, ¿no? Entonces, también asegurarán, pues, ¿no?, en las cunas que los padres lleven estos suplementos a las cunas, a las guarderías, para que sean dados por el personal que los atiende a sus hijos, ¿no? En estos casos, pues, este personal asegurará el consumo de suplementos el suplemento de hierro, ¿no? O el tratamiento de ser el caso, ¿no? Para ello se establecerá a nivel local un fuerte trabajo de articulación con los establecimientos de salud. En los lugares donde no hay presencia de cunas
y el INAVIF. A este contingente de actores locales se sumarán los operadores en territorio de los programas sociales, o sea, viene ahí a tomar en cuenta el MIDIS y otros sectores, para quienes se desarrollan programas de capacitación, ¿no? Para los cuales se desarrollarán programas de capacitación. Dice, el MINSA, el Ministerio de Salud, en coordinación con el MEF y el MIDIS, pues realizará los ajustes necesarios al modelo operacional de las acciones de municipios en el marco del programa articulado nutricional, ¿no? Ahora, también el control de crecimiento y desarrollo, que es muy importante. El control de crecimiento y desarrollo es el conjunto de actividades periódicas y sistemáticas realizadas por el profesional de salud con el objetivo de vigilar de manera adecuada, oportuna e individual el crecimiento y el desarrollo de la niña o el niño. Tiene por finalidad detectar de forma precoz los riesgos, las alteraciones o los trastornos, como la presencia de enfermedades, también igual, facilitando su diagnóstico e intervención oportuna y temprana para disminuir los riesgos, las deficiencias y las discapacidades, e incrementando las oportunidades y los factores protectores, ¿no? Entonces se buscará al aumentar la cobertura, ¿no? De esto, que actualmente es del 60.1%, según el Instituto Nacional de Estadística, en el menor de 3 años de edad. También la fortificación de alimentos ricos en hierro, el potencial del arroz como un vehículo para aumentar la ingesta de vitaminas y minerales esenciales es enorme. El arroz es el alimento básico, el alimento dominante de aproximadamente la mitad de la población mundial, ¿no? De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, en América Latina y el Caribe, suministra un promedio del 27% de la ingesta calórica diaria, el arroz, que oscila entre el 8% en Centroamérica y el 47% en el Caribe. Entonces, la región produce anualmente más de 28 millones de toneladas de arroz, la gran mayoría en América del Sur, ¿no? Que representan más del 5% de la producción mundial. En el Perú, el consumo de arroz es el más alto de Latinoamérica, con un promedio anual por habitante de 54 kilos en el 2017, ¿no? Desplazando a la papa debido a su bajo precio al consumidor. El incremento de la población ha determinado que el consumo por persona de arroz pilado se haya incrementado ligeramente en los últimos años, ¿no? En su ficha de homologación, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición ha propuesto la fortificación del arroz con 4.2 miligramos de hierro por cada 100 gramos de arroz. Esta medida será de utilidad para la población en general, especialmente para las adolescentes y para las mujeres en edad fértil. Bueno, es todo lo que se puede decir en cuanto al seguimiento, en cuanto a la anemia, en cuanto a lo que estamos avanzando, ¿no? Si bien es cierto, necesitamos muchas políticas que se creen, muchos lineamientos para poder hacerle frente a la anemia, pero creo yo que cada uno en el sector en que estemos, pues debemos de cooperar, ¿no? Todos los hospitales, todos los establecimientos de salud, debemos de estar presentes siempre y tratar de captar, como dicen, en la forma prematura para que esta mal, que es la anemia, pues no se llegue a desarrollar. Muchas gracias. Vamos a contestar las preguntas. Dice, ¿la corrección de la hemoglobina que se hace de acuerdo a la altitud tiene una base confiable? Sí, porque sabemos que la hemoglobina pues, más alta es causada porque los glóbulos rojos necesitan oxigenarse más, ¿no? Entonces, definitivamente, pues que la hemoglobina se produce en mayor cantidad por esta razón, ¿no? Porque los glóbulos rojos, pues, tienen que captar más oxígeno, ¿no? Y al captar más oxígeno, se produce, pues, más hemoglobina, ¿no? A ver. Buenas tardes, acá en Amazonas presentamos un alto índice de anemias en niños y gestantes. La estrategia que hemos hecho es tratar de seguir a los adolescentes antes de que queden embarazadas.
¿Usted cree que debamos seguir por este margen de intervención para prevención o debemos implementar otra estrategia? Bueno, en el caso, no lo entiendo, el de seguir a las embarazadas quiere decir que ustedes captan a las embarazadas y les hacen un seguimiento en cuanto a su alimentación, a su hemoglobina, como yo sé que el alto índice pues, de adolescentes embarazadas en la región de la selva es bastante, pero si es el mayor de sus problemas, yo pienso que sí, deberían de captar a la mayor cantidad de adolescentes y, bueno, tratar de mantenerlas, pues, digamos, tratar de mantenerlas identificadas, ¿no? Identificadas y también que sepan, pues, o, ¿cómo decirle? Estas adolescentes, tratar de identificarlas y tratar de que ellas mismas tengan una mejor capacitación en cuanto a una alimentación saludable, en cuanto a todos los riesgos que puede conllevar, ¿no? Que ellas empiecen un embarazo, pues, en un estado de salud que no sería el más óptimo, ¿no? Porque para ellas y para sus niños no sería, pues, no sería lo más óptimo. Buenas tardes, doctora. ¿Dónde se puede encontrar o solicitar los alimentos fortificados en hierro en base a la harina de trigo que menciona o el arroz? ¿Existe algún tipo de hierro que lleve a recortar el tiempo de tratamiento? Bueno, el trigo, usted me está preguntando dónde encontrar los alimentos fortificados en hierro en base a la harina de trigo o al arroz. El arroz todavía no se encuentra porque el arroz según el Senan, estamos en un proceso de, digamos, de inicio del programa, ¿no? En cuanto al trigo, sí, el trigo viene fortificado, ya viene fortificado con hierro, ¿no? Y me dice que si existe algún tipo de hierro que lleve a ver, perdón. Ya, dice. ¿Existe algún tipo de hierro que lleve a recortar el tipo de tratamiento? Bueno, el tratamiento debe de ser largo, ¿no? El tratamiento en un bebé de 4 meses por lo menos debe de llevarse hasta 1 año, porque no es cuestión de que se cure la anemia, sino hay que seguirla. Hay que fortificar siempre, porque no es una enfermedad que se cura y ahí nomás se deja, ¿no? Siempre hay que estar, digamos, tratando, ¿no? Con este hierro al niño. Nosotros aquí en Umate Moquegua tenemos casos en los que madre ha cumplido con todo. De gestante no tenían anemia. Sus partos fueron normales a término, lactancia materna exclusiva, se les dio la suplementación a los 4 meses, se verificó que tomen la suplementación, pero a pesar de todo eso a los 6 meses, sus hijos salieron con anemia. El tamizaje lo hizo un biólogo. ¿Qué consejería o qué se le debería decir a la madre para que acepte el tratamiento y cómo se le debería de explicar que a pesar de hacer todo bien, su niño tiene anemia? Bueno, me parece raro de que si es que han sido los niños suplementados, si es que la madre gestante, como me dice, ha cumplido con todo, no tenían anemia, sus partos fueron normales a término, la lactancia materna exclusiva, se les dio la suplementación a los 4 meses, se verificó que tomaban qué tipo de alimentación le han estado dando a sus niños, ¿no? Porque no solamente la suplementación de los micronutrientes, sino también el tipo de alimentación que habrán estado dándole, ¿no? A veces se basa más en las proteínas vegetales y como sabemos, estos no tienen muy buena absorción ni biodisponibilidad por nuestro cuerpo, ¿no? Por nuestro organismo. Podría ser que por ahí vendría a ser el problema con este tipo de madres, ¿no? Pero de todas maneras, pues si han seguido los pasos, es difícil que haya madres que hayan seguido todos los pasos
y con los suplementos si no, y sigan con anemia. ¿Qué tratamiento coadyuvante se les puede recomendar a los padres, aparte de darles hierro con cítricos y separado de los lácteos? Bueno, yo recomendaría una alimentación balanceada, ¿no es cierto? O sea, como le digo, aparte de los micronutrientes, deberíamos de tener en cuenta, pues, que se tienen que tener las comidas al día que debe recibir el niño, ¿no? Se tienen que tener en cuenta, a veces le dan solamente 2 veces al día. Hay que decirles que tienen que por lo menos consumir unas 5 veces al día, deberían de ser sus comidas, y que tendrían que ser muchas veces les dan, por ejemplo, sopas, no les dan las carnes, no les dan vísceras rojas, ¿no? Siempre son más, por más que les den por más que les den el tratamiento de los micronutrientes más cítricos y separado de los lácteos, como dice, entonces siempre hay que estar vigilando el consumo de hierro y de todos los nutrientes en general, ¿no? Que su dieta, o sea, que su régimen alimentario, pues nos provea de todos los nutrientes que necesitamos, tanto los de proteínas, carbohidratos y minerales, ¿no? Vitaminas y minerales. Bueno, espero que les haya podido ayudar. Nosotros acá en el Hospital Cayetano Heredia hemos implementado un programa, el cual está denominado ADA, en la que se basa en la captación temprana de las madres gestantes y de los niños menores, o sea, mayores de 4 meses, ¿no? En eso estamos trabajando, todo un grupo, digamos, un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces trabajamos en conjunto, estamos haciendo logros. Yo creo que cada establecimiento de salud debe de tomar las pautas necesarias, debe de hacer las pautas necesarias para poder captar a estos niños y a estas madres gestantes a una edad temprana, ¿no? Y todos debemos de ponernos, pues, en alerta, todos los profesionales de salud, ya seamos, como digo, un equipo multidisciplinario de salud, debemos de estar siempre alerta y crear, pues, en nuestros establecimientos de salud programas para poder combatir a este flagelo, ¿no? Que es el flagelo de la anemia. Bueno, muchas gracias, me despido, hasta una nueva oportunidad. Gobierno del Perú. El Perú primero.